Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la Orden de Valaquia, en esta que ya sería la quinta emisión. Hola, les damos nuevamente la bienvenida. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado en nuestras transmisiones anteriores. Siempre estamos muy agradecidos de todos sus likes y de las reproducciones que les dan a nuestros videos. Agradecemos también a las personas que nos oyen desde México, de Estados Unidos, de España y por supuesto de Chile, y esperando que esta comunidad de la Orden de Valaquia siga en aumento también, por sus donaciones que han realizado en Flow y también en Stream Element a través de PayPal, ya que su apoyo es bastante importante para que podamos seguir manteniendo este canal en pie. Recordamos nuestros medios de comunicación que pueden ser Instagram, WhatsApp, la misma caja de comentarios y nuestro correo. Desde ahí nos pueden enviar cualquier historia que ustedes tengan, algún relato, nos pueden enviar audios. Si tienes alguna foto paranormal, también la podemos exhibir. Y esto nos ayuda también para que esta comunidad, como lo dijimos anteriormente, crezca y sea una comunidad agradable para todos. Y ahora vamos a presentar la primera historia que seleccionamos para esta emisión. El relato que vamos a leer ahora fue enviado por Gustavo de Chile y dice así: como cada mañana voy al cerro Parquemet apenas abren. Me gusta ir con mi perro, llamado Copito, a hacer caminatas en el bosque. Generalmente ingreso por los senderos interiores, esos que no forman parte del camino principal asfaltado. Me gusta ingresar por esos parajes, ya que hay mucha vegetación y en medio de la ciudad se agradece un lugar así de bonito y relajante. A medida que avanzaba, me di cuenta que el día estaría lluvioso y yo justo no salí con mi impermeable. Pero bueno, de todas formas no iba a volver simplemente por unas cuantas gotas. Ya llevaba más o menos una hora del paseo, cuando a lo lejos veo lo que parecen ser dos personas altas, de cabello rapado, ropa oscura, botas tipo militares y una especie de casacas de aviador. Por un momento me impactó, sentí miedo, pensé que se trataba de skinhead. Me alejé, a modo de precaución, pero mi perrito comenzó a ladrarles mientras caminábamos en dirección contraria. Nos fuimos rápidamente y no quise volver a mirar atrás, ya que pensé que simplemente ellos verían a alguien a la distancia. Me devolví y fui bajando rápidamente hasta la entrada del parque, llegando a la misma puerta por la cual entramos. Y para sorpresa mía, estos dos individuos estaban ya abajo, a un costado de la salida mirándome y comentando algo entre ellos. Pero yo bajé corriendo con Copito y no vimos a nadie más correr cerca de nosotros. Entonces, ¿cómo estos sujetos pudieron bajar antes que nosotros? Aún estando más lejos. ¿A qué velocidad tuvieron que hacerlo para llegar ahí? Y ni siquiera estar agitados o transpirados, como una persona normalmente lo estaría. Sentí terror. Salí de ahí lo más rápido que pude y me fui entre la gente para sentirme un poco más seguro. Caminé algunos metros y al llegar al metro iba muy nervioso. Me sentía observado, como si los ojos de aquellos individuos me hubieran hipnotizado o me hubieran robado energía sin que yo pudiera notarlo.
Ya estando en casa, Copito seguía muy nervioso. Se quedó mirando la puerta en posición como si esperara a alguien. Lo único que hice fue llamar a unos amigos que vivían cerca, les conté la historia y les dije que por favor me hicieran compañía durante ese día. Mientras esperaba a mis amigos, me serví una taza de café y encendí la televisión para distraerme de lo sucedido. Sin embargo, mi perro seguía nervioso y comenzó a ladrar hacia la puerta. Yo por mi parte no dejaba de pensar en cómo era posible que estos sujetos pudieran bajar del cerro tan rápido. ¿Qué capacidades tenían? ¿Y por qué? Sentí esa sensación de terror al mirarlos. Me dolía un poco la cabeza y me sentía decaído. Mi perro seguía mirando la puerta y por ratos gruñía y ladraba. Junté valor y me asomé por la ventana. En ese momento vi que estos sujetos estaban afuera de mi casa y ahí el pánico se apoderó de mí. Cerré la cortina rápidamente y casi de inmediato sonó el timbre. Muy nervioso, abrí la puerta y para mi fortuna eran mis amigos que habían llegado. Les pregunté si vieron a alguien afuera de la casa y me dijeron que no había nadie. Desde ese día han pasado aproximadamente 6 meses y sigo sintiendo el terror cuando me acuerdo de esta historia. A los sujetos misteriosos nunca los volví a ver, por fortuna, y no he encontrado explicación a lo sucedido. Saludos. Saludos para ti también, Gustavo. Impactante la historia que nos cuenta, acaecida en el Cerro Parquemet, un cerro urbano de la capital Santiago. Me imagino que la gente de Chile lo conocerá. Es un lugar muy turístico, pero que también es un cerro muy grande, el cual tiene unos bosques interiores, en el cual incluso hay bastante fauna del lugar. O sea, es un lugar grande y siempre he pensado que es un lugar bastante tétrico también. Me gustaría ir a ese lugar de noche alguna vez. ¿Qué opinas de la historia? Bueno, es una historia bastante interesante. Como tú dices, es un ser urbano, todos tenemos acceso para llegar. Y claro, evidentemente al ser un cerro tan grande y que tiene tantas entradas y salidas, conexión con varias calles, pueden, pueden darse algunas situaciones extrañas. Obviamente es uno de los pulmones verdes de Santiago y se puede ir a buscar alguna, no sé, alguna especie como para hacer algún ritual. Quizás estas personas estaban haciendo eso. Lamentablemente no lo detalla muy bien porque obvio quizás se asustó y no encontró el motivo para que estas personas estuvieran ahí. Pero igual, qué miedo que te pase algo así. Sí, considerando de primera que era durante la mañana, o sea, eran horas de la mañana, donde no mucha gente asiste al cerro, excepto que tú vayas de paseo con tus mascotas o vayas a practicar deporte. Normalmente en este cerro vemos gente trotando y andando en bicicleta o andando en otro medio con ruedas, pero siempre haciendo deporte. Las caminatas ya comienzan más tarde, más desde las 10 de la mañana en adelante. Entonces era raro ver a estas dos personas ahí en medio, como si tal vez hubieran llegado en la noche ahí. Me imagino que el pensamiento que uno podría tener de encontrarse con estas personas es que quizás están haciendo algo medio extraño para estar de cierta manera como escondidos en medio del cerro. Luego ya Gustavo comenta algo súper
importante y donde está realmente el misterio, que es en cómo ellos pudieron bajar el cerro tan rápido. Eh, Él dice que bajó por el camino por el cual había subido, eh, pero ellos lo hicieron más rápido que él y su perro. Ellos bajaron corriendo a una velocidad eh, que uno corre cuando está asustado. O sea, es una velocidad bastante rápida, más aún si vas en bajada. Al parecer no hay otro sendero que te pueda llevar más rápido que únicamente la bajada principal. Y estas personas o estos sujetos estaban afuera de, del cerro, en la entrada, tranquilamente conversando entre ellos y cruzando miradas con Gustavo. Creo que tal vez si a alguna otra persona también le sucediera, también sentiría un poco de miedo. Mira, como explicación del caso, creo que tampoco tenemos una respuesta como muy clara, porque podrían ser bastantes fenómenos, ¿cierto? Puede haber sido un fenómeno de una aparición, que puede ser, como también incluso de vampiros, que a veces reúnen este tipo de características y cómo se puede hacer un tipo de comparativa. Hay historias y relatos de vampiros con características físicas parecidas a las que nos relata Gustavo. También con el cabello bastante corto, rapado, muchas veces vestidos de negro, como al estilo gótico o dark, y con unas capacidades físicas superiores a lo que sería una persona promedio. Según lo que pienso en este momento, se podría tratar de vampiros. ¿Tú tienes alguna otra explicación del caso, de lo que se podría tratar? Puede ser que quizás estas personas conocen a mayor profundidad el cerro. Quizás encontraron otro camino que los lleve más rápido. No sé en cuál de todos los caminos que hay se centró esta historia. Entonces, no sé si serán vampiros como tú dices, o si es gente común, solo que estaba haciendo algo indebido. Em, Quedan las dudas, porque no hay mayor información como detallada como para poder desenredar este misterio. A mí lo que sí me dio más susto es que las personas estaban afuera de su casa. Ya eso lo encuentro un poco extraño. Claro, eso ya no era simplemente una coincidencia. Al parecer tenían alguna relación con Gustavo que él no la pudo averiguar en ese momento. Así que agradecemos la historia que nos envía Gustavo, muy buena historia, y volvemos a comentar de que pueden enviar sus historias, las pueden enviar al correo, al Instagram, al WhatsApp, o también dejarla en la caja de comentarios y nosotros las iremos relatando con el pasar de los capítulos. También nos pueden dejar el comentario de qué reacción habrían tenido ustedes si les hubiese ocurrido este relato. ¿Cómo hubiesen reaccionado? ¿Qué hubiesen pensado? También nos gustaría saber su opinión al respecto. Entonces, pasando al siguiente tema y colgándome también de la posibilidad de que sean vampiros, en el capítulo anterior estuvimos abordando la historia de la reportera Susan Walsh y un libro que había escrito una autora. Hemos encontrado un poco más de información que me gustaría que la compartieras con la Orden de Valaquia. Bueno, investigando, encontramos un video que está en YouTube, que ustedes también lo pueden ver, que se llamaba el documental La vida secreta de los vampiros. Y bueno, ahí aparecían muchos personajes estadounidenses que practicaban el vampirismo. Y en ese mismo documental aparecía Katherine Ramsland, que era la persona que escribió este libro. Entonces, claro, ella nos contaba, cuenta en el documental lo que ella piensa de los vampiros, cómo Drácula influye en las personas. Nos cuentan en ese mismo documental algunas personas que practican vampirismo, que algunos son vampiros
eh, psíquicos, otros vampiros de sangre, hay personas comunes y corrientes que no son góticas ni dark, que también practican vampirismo. Es bastante interesante porque tiene como varias miradas de, de las personas que están practicando vampirismo, otras personas que estudian los libros y las influencias que ha tenido Drácula o Bram Stoker en el mundo del vampirismo en general. Y esta misma autora tiene 3 libros. Bueno, el primero, el que comentamos anteriormente, el Piercing the Darkness. Después tiene otro que se llama The Science of Vampires. Y el otro es The Vampire Companion. Sería interesante que ustedes los leyeran en caso de que les interese el tema vampírico. Y si tienen también algún aporte de documentales que nos quieran regalar, también es bienvenido. Lo pueden dejar en sus comentarios o nuevamente mandar un audio a nuestros medios de comunicación. ¿Tú qué opinas del documental que vimos? Sobre el documental, disfruté viéndolo ya que me dejó ciertas características un poco más claras sobre lo que es un vampiro de repente psíquico o emocional desde el punto de vista de la cultura vampírica, más allá de lo que nosotros podamos investigar como fenómeno psíquico. El documental también aborda esa parte esotérica y más ritualística de lo que se trata de ser un vampiro contemporáneo. También me llama mucho la atención de que, por ejemplo, habían, como tú decías, personas normales que se identificaban con el tema de ser un vampiro, ya que ellos lo profesaban a través de su cultura, no solamente de la ropa o bebiendo sangre, pero también habían otras personas que practicaban el vampirismo psíquico, por ejemplo, absorbiendo energía desde del campo energético de las demás personas. Y esto no solo era como un espectáculo energético, sino que también les producía una gran excitación mental y física. Entonces hay varias vertientes de lo que se trata de ser un vampiro según estas personas, según estos grupos vampíricos. También existía por parte de algunos de estos vampiros que aseguraban tener ciertas características más allá de las que tiene una persona común. O sea, no solo se identificaban con el tema de ser un vampiro porque consumían sangre o porque se alimentaban de alguna forma catalogada como vampírica, sino que decían tener ciertas capacidades también que los convertían en un vampiro. Entonces los invitamos a leer estos libros de Katherine Ramsland, que son muy interesantes. Entonces, bajo estas características, se podría ahondar un poco más en el tema no solo del vampiro sanguíneo, sino también este fenómeno de vampirismo psíquico. ¿Será por eso que quizás cuando uno va a hacer terapia o algo así te dicen que tienes vampiros energéticos cerca? ¿Será por eso que se llama de esa forma a las personas que te agotan cuando tú las ves? ¿Tú me puedes explicar más a fondo cómo se explica este fenómeno? Mira, sin duda es un término que se le atañe em, a ciertas personas que de cierta forma, ya sea consciente o inconscientemente, terminan por drenar la energía de las personas con las cuales se están manteniendo en contacto en ese momento. Por ejemplo, hay gente que te puede decir, mira, entré a un lugar y esta persona tenía tal negatividad contándome problemas que yo me sentí que me drenaba la energía. También como fenómeno existe que hay vampiros energéticos conscientes. Y estas son personas que se alimentan energéticamente con alguna técnica de respiración o alguna otra técnica meditativa o incluso psíquica, y hacen a voluntad este tema de absorber energía de lugares, por ejemplo, con bastante concentración de personas, también de los vegetales, como puede ser a través de las plantas, del pasto o de los árboles, y también de una persona uno a uno. Puede ser esto cuando están conversando,
Y también puede ser cuando tienen alguna relación un poco más íntima. Este tema también es bastante usual. El vampiro psíquico siempre explica que pueden extraer y absorber la energía de otros para aumentar su propia vitalidad y bienestar. Pueden hacerlo mediante la proximidad física, como dije, la manipulación de la energía o también con la conexión psíquica con su fuente de energía. Y los vampiros sanguíneos, ¿cuál sería como la explicación que podríamos tener? Bueno, lo más lógico sería que son los que toman sangre o los que beben sangre. Pero colgándome un poquito del vampiro energético, en el documental que nosotros vimos mostraban personas que estaban dispuestas a entregar su energía para satisfacer al vampiro. Puede ser también una consecuencia de voluntad de la persona que le absorbe la energía, o puede ser cualquier persona que quizás, no sé, yo converso contigo, pero tú me estás robando energía, por ejemplo, y yo no quiero. ¿También se puede dar de esa forma? También porque hay que hacer la distinción entre, por ejemplo, si dos personas son vampiros energéticos o psíquicos, pero una de estas personas lo hace inconscientemente o cuando cuenta sus problemas, por ejemplo, tal vez tiene una pequeña noción de que le está provocando algún daño a la otra persona en su energía. Y también de ciertos vampiros psíquicos o energéticos que sí pueden tener una capacidad psíquica y lo hagan totalmente a voluntad y a sabiendas de lo que están provocando psíquicamente en las demás personas. Ya si nos vamos directamente a lo que, por ejemplo, explica un vampiro psíquico, como yo he tenido la oportunidad de recibir estos comentarios directamente de un ser que se identificaba como un vampiro psíquico, me comentó que la energía vital es una energía que fluye o una fuerza que fluye a través de todos los seres y que cree que puede ser manipulada y transferida. También afirmaba que tenía la capacidad de sentir y manipular esta energía a través de técnicas, por ejemplo, como el contacto físico, también como la visualización o incluso la conexión psíquica para extraerla de otras personas, esto pudiendo ser tanto a distancia como de forma uno a uno. Pero también se cree, por ejemplo, que los vampiros psíquicos pueden absorber diferentes formas de energía, como la energía emocional, la sexual, la mental o incluso la llamada energía espiritual, ya que algunos creen que al hacerlo pueden equilibrar de cierta forma su propia energía, revitalizarse o hasta protegerse de energías negativas en el ambiente. Pero siempre el concepto de vampiro físico viene netamente ligado a la subcultura vampírica, ya que a través del esoterismo como tal o del mundo espiritual obedecería sencillamente a lo que nosotros conocemos como un ataque psíquico. No vendría dentro de otra vertiente distinta ni con ninguna otra connotación aparentemente distinta a lo que se conoce como ataque psíquico, que está dentro de otro grupo también de conceptos de transferencia energética, que por ejemplo se podrían catalogar también como la brujería, ya que es una transferencia de energía, si bien con algún otro conjunto de objetos, dijes o amuletos que permiten potenciar esa energía o de cierta forma recepcionarla y canalizarla, ya sea de el universo o de alguna entidad que te está ayudando. Pero esto también se considera una transferencia energética, tanto así como un ataque psíquico. Bajo esta misma temática también se pueden incluir otras hazañas que tienen que ver también con la movilización energética a voluntad. Te preguntarás cuáles pueden ser y la audiencia también se preguntará cuáles pueden ser. Te puedo contar, por ejemplo, que han habido relatos antiguos de, por ejemplo, algunos yogis que podían levitar. ¿Qué es esto? Que a través de la meditación ellos se elevaban del suelo.
y podían permanecer así algún tiempo, ya sea prolongado o breve, pero de que muchas personas fueron testigos de esto. Todo esto ellos comentaban que lo hacían a través de su propia energía vital, a través de un concepto psíquico ligado al movimiento de su propia energía. O sea, se sabe que también en el mundo de las artes marciales hay también relatos de maestros que pudieron hacer hazañas increíbles a través de su energía vital, como correr grandes distancias, como hacer saltos impresionantemente altos, como permanecer muchos días sin comer ni beber, como también el poder resistir grandes golpes sin tener algún daño, como lo que podría haber hecho un fakir, por ejemplo, en un tiempo más actual. También lo que se ve a veces en la cultura del Kung Fu Shaolin, que por ejemplo hay una técnica que se practica incluso hasta el día de hoy, que se llama la garganta de hierro, en la cual son capaces de doblar una barra o dos barras de metal bastante fuerte y que estas barras no penetren a través de su garganta. Solo con el tema de la concentración. Ellos explican que se han tenido que entrenar a través de ejercicios de meditación, de respiración, de yoga, como también de una forma física, espiritual, que les permitiera alcanzar este estado relajado y de conciencia plena, que aquello no les alteraría ni su energía ni su cuerpo físico. Y aquí quiero llegar con esto, que sin duda han habido muchos relatos de personas que dicen que estas capacidades son alcanzables por todos nosotros. Ahora, ¿cuáles son los métodos que se conocen? Los que te mencioné. A través del yoga hay algunos relatos para las personas que les interese. Pueden leer los sutras de Patanjali, uno de los libros más conocidos. También puede ser escritos de la cultura del Tíbet. Hay mucho relato también acerca del Tíbet, de cómo lograr el nirvana, cómo lograr el satori y cómo lograr ciertas cosas de iluminación que te permiten alcanzar estos estados espiritualmente superiores, por llamarlo de alguna forma. Pero sin duda la meditación, el ejercicio físico, la concentración, la buena alimentación siempre van a ser pilares que te van a ayudar a tener una versión menos limitada de uno mismo. Creo que es importante siempre mantener esta actitud de que el ser humano puede alcanzar ciertas capacidades que tal vez no están descubiertas a día de hoy. Creo que tenemos esa capacidad nosotros de poder expandir nuestra energía, controlarla a voluntad y lograr hazañas que no pensamos. Me imagino que esto es posible y yo creo totalmente en ello también. Entonces, por ejemplo, me acordé de que está un relato súper interesante del señor Daniel Douglas Home, al que se le identifica por el hombre que podía volar. ¿Habías escuchado este título o el nombre de esta persona? No, la verdad es que no lo había escuchado y me parece súper interesante que ahondes, profundices un poco en esta historia. Entonces, por ejemplo, Daniel se le decía que, entre otras cosas, era un medium. Él desde pequeño comenzaba a ver a sus familiares muertos antes de que realmente murieran. Por ejemplo, él logró ver a algunos amigos que él les decía que les iba a informar cuando ellos fueran a morir. Y así fue pasando. Entonces se fue ganando de cierta forma el título de ser un medium, ya que él todavía era un muchacho joven. Nos vamos entonces al año aproximadamente 1850. Douglas Home vivía en casas ajenas de algunos amigos y él exhibía de cierta manera sus dones psíquicos. Un día de estos él desembarcó en el puerto de Liverpool
en 1855 y él sufría de tuberculosis, causa que lo terminaría matando bastante joven, a los 53 años. Como iba diciendo, Douglas Home vivía en casa de algunos amigos y de algunas personas conocidas, y él de cierta forma iba retribuyendo esto con sesiones de espiritismo. Era muy hospitalario con sus anfitriones y hay muchos testimonios de su paso en Liverpool y también en París. Se le atribuía mucho que tenía la capacidad de hacer que los objetos levitaran, y esto él lo hacía en presencia de bastantes personas. Por lo tanto, se sabía que no era un charlatán más de la época. Uno de los personajes importantes que escribió sobre Douglas Home fue el señor Sir Arthur Conan Doyle y también la princesa Metternich. Y aquí ya se pone mucho más interesante. Antes de morir, en 1886, Douglas Home impresionó a un grupo de personas, a un grupo de testigos, que fueron testigos directos de sus hazañas, lo cual lo volvió bastante famoso, y de ahí se recrea aquella imagen de Douglas Home flotando en una habitación casi a la altura del techo, y esto queda perpetuado en el libro de nombre Los Misterios de la Ciencia del año 87, de 1887, del señor Louis Fouquier. Esto transcurre en la reunión del día domingo 8 de agosto de 1852 en casa de un empresario estadounidense llamado Ward Cheney, en Connecticut, donde Home flotó en trance, dando algunas vueltas por la habitación para luego llegar a la cima, o sea, llegando al techo de la casa, que eran de estas casonas antiguas que medían bastantes metros de altura. Y esta era la primera vez que Douglas Home voló públicamente, pero no así la última. En otra ocasión fue en diciembre de 1868, esta vez en la ciudad de Londres. Salió flotando por una ventana del tercer piso de Ashley House y entró por otra. Por ejemplo, algunos testigos de esa ocasión fueron el señor Lord Adar, de 27 años, también el astrónomo y futuro miembro de la Royal Society, Lord Lindsay, de 21 años, y el capitán Wine, de 33 años. Estas personas tenían bastante credibilidad, por eso que se les menciona en algunos libros y en algunos escritos como personas que no tendrían por qué mentir acerca del suceso, y también eran conocidos como bastante escépticos del tema. Lo que escribe el capitán Wine fue lo siguiente: el hecho de que el señor Home salió por la ventana y entró por otra, lo puedo jurar. Y nadie que me conozca dirá ni por un segundo que fui víctima de una alucinación o cualquier otra patraña por el estilo. Entonces, como respuesta a esto, el mundo de los espiritistas empezaron a confiar más en lo que hacía el señor Douglas Home, y sus detractores como Browning, que fue un detractor acérrimo de todo lo que es el espiritismo. Browning era un escritor que le gustaba hablar acerca de los charlatanes descubiertos que se hacían llamar psíquicos. Él fue destapando a muchos, pero con Douglas Home nunca pudo comprobarlo, así que el mito seguía vivo. O sea, nadie pudo decir que lo que hizo el señor Daniel Douglas Home era falso. Así que esta fue la historia del hombre que podía flotar. Uno de los tantos relatos que se tienen desde épocas antiguas, graficadas también, y que pueden comprobarlo en el libro que les acabo de mencionar, que es Los Misterios de la Ciencia, ya que ese caso fue estudiado no solo por personas cercanas al mundo espiritual o esotérico, sino que también por una serie de escritores, astrónomos
y físicos de la época, también por doctores. Muy interesante la historia que tú nos acabas de comentar. Era algo que yo realmente no conocía. Em, Así que bastante interesante. Y bueno, y colgándonos un poquito más del tema vampírico, pero ya haciéndolo mucho más liviano, más cotidiano. em, Hablemos sobre las series de vampiros que hemos visto. Series, películas, algo como más relajado. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera serie de vampiros que vi fue Buffy. Obviamente yo amo a Spike. Fue mi vampiro favorito de la serie. Bueno, después, bueno, todas las películas de vampiros las he visto. Y inclusive, bueno, Crepúsculo también la vi. Hay que ver las cosas para poder comentarlas. Y la última serie que vi, y me acordé porque va a salir la segunda temporada, es What We Do in the Shadows, que también trata de un grupo de vampiros que tienen que sobrevivir a la modernidad. ¿Tú has visto alguna serie de vampiros o alguna película? Serie como tal de vampiro, lo último que vi, que no es muy nueva, es la de Vampire Diaries. Y luego de eso, tampoco he estado muy como actualizado con el tema de los vampiros, ya que me gusta ese, ese enigma y ese estilo vampírico más clásico. Yo siempre me quedé pegado en el tema de Bram Stoker y de ahí como que no salí más. Entonces, si bien exploro otros tipos de cine y de otros tipos de series que por ejemplo pueden ser de misterio, como la película clásica del gabinete del doctor Caligari, que es una de mis películas de terror que me fascina, que me parece muy entretenida, que es de un cine blanco y negro, pero que bien no es de vampiros, y de las películas de terror clásicos de todos los tiempos como Fred Krueger, Chucky y ese tipo de terror, es el que me gusta a mí. También estas adaptaciones de las películas del señor Stephen King, pero de vampiros te podría mencionar solo esas que he visto, no recuerdo ninguna más. También Crepúsculo, que también la vi en su momento, y creo que no ha salido ninguna más interesante que me haya gustado, porque hemos visto actualmente series que están en los catálogos de las plataformas digitales, pero encuentro que ninguna ha sabido darle un buen enfoque al tema del vampiro, sino que lo han ido degenerando con el tiempo y haciéndolo algo mucho más actual y cómico. Y a mí realmente no me llama mucho la atención este aspecto cómico de los vampiros, no me logra por convencer, así que no, yo me quedo con Bram Stoker, ¿no? Pero de eso se trata, o sea, creo que hay que tener como una altura de miras, por así decirlo, de obviamente saber de que si vas a ver una comedia, un sitcom, es para reírte. Entonces no va a ser un tema tan serio, claramente. Van a mostrar quizá a los vampiros tratando de conseguir sangre y no sé, van a comprar jugo o algo así, cosas, situaciones cómicas. Em, pero no por eso, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el vestuario, no me deja de llamar la atención siempre ver nuevas series por el tema de maquillaje, vestuario, la peluquería, todo lo estético a mí siempre me gusta, entonces siempre estoy buscando, revisando cositas nuevas y obviamente como salió el Funko de Nadja, lo encontré muy lindo y lo quiero. La parte consumista y me consumió realmente. Y eso pues, también es divertido. ¿Qué juguetes, por ejemplo, de adaptaciones de cosas de terror has encontrado bonitos? Por ejemplo, a mí siempre me han gustado mucho los Living Dead Dolls. Em, Cada vez que me ha gustado uno lo he comprado porque los encuentro muy lindos. Eh, Algunos Funkos también, pero bueno, los Funkos son como algunos son como más infantiles, por así decirlo. Obviamente son coleccionables, pero no todos logran captar la atención. Y bueno, amante de Halloween siempre, todo lo que es Halloween trato de comprar. Calaveras,
guirnaldas y cosas varias. Por ejemplo, los muñecos de Chucky son muy lindos. ¿Qué más? Los de Viernes 13. ¿Cuáles son tus juguetes favoritos de terror? ¿Cuál te comprarías, por ejemplo? Mira, a mí como juguete así como tal, realmente no conozco mucho, pero algo que sí te podría mencionar que a mí me llama la atención y que me gustaría adquirir en algún momento serían las cosas de Jack, del mundo de Jack. A mí me gusta bastante, he visto figuras que me han interesado, eh, en libros sobre las películas que vienen eh, con hartas fotos, con hartas cosas entretenidas de repente. eh, y que tienen una colección como de mochilas, de billeteras, como que esas serían como las únicas cosas que a mí de momento me han llamado la atención. Siento que no soy como un conocedor muy asiduo de lo que sería como la cultura como de los juguetes medios con temáticas como vampíricas. Lo que siempre quise tener eran unos elfos que vendían antiguamente en México, que los descontinuaron, y aquí no nos vamos a asumir en algún misterio, que hubo una controversia bastante importante, salió en los noticieros de la época, por ahí por el 2005, si no me equivoco, 2007. Eran unos elfos que vendían una compañía, que era como una compañía que te los vendía como unos elfos mágicos. Pero esto no quedaba solamente en el marketing del muñeco como tal, sino que tú tenías que decir algo bastante extraño, que era como una especie de invocación al muñeco en el cual tú lo tenías que activar, y el ritual, por ejemplo, te explicaba, según los documentales que vi, según las notas de los noticieros que vi, eran que tenía que ser como alguna especie de luna, infiero que debería ser la luna llena, y tú tenías que decir esta suerte de invocación, tenías que poner como algunas semillas cerca del muñeco, y lo que comentan la gente que los tuvo, que básicamente eran puros niños, era que el muñeco se movía en la noche. Los padres de estos niños también lo pudieron comprobar. Se empezó a generar controversia producto del miedo que estaba provocando. Y una de las cosas que yo recuerdo que comentaban era que si tú le dejabas semillas a estos muñecos, al otro día iban desapareciendo estas semillas, iban faltando. No solamente eran cuentos de niños, sino que había muchos adultos que también los compraron y fueron prohibidos. Fueron prohibidos, incluso recuerdo que la iglesia en su momento se pronunció en aquel país también. Y como sabemos que tenemos gente que nos escucha desde México, nos gustaría que nos dejaran los comentarios si es que tienen alguna experiencia con este tipo de elfos que vendían o muñecos que vendían de forma mágica. Ya que han habido no solamente casos como ese, sino que también de bastantes muñecos y muñecas que se le atribuyen que tienen alguna posesión de algún fantasma o incluso alguna posesión demoníaca dentro del muñeco. O sea, hay una hipótesis bastante interesante que indica que un fantasma, un desencarnado, alguna entidad, eh, le conviene poseer de pronto algo que ya tenga una forma materialmente física, similar a un humano. ¿A qué se refiere esto? A que tenga extremidades con las cuales moverse, y eso le permitiría de cierta forma emular o simular lo que sería mantener una corporeidad física. Por lo tanto, quizás por eso es tan habitual que existan como el fenómeno de las muñecas embrujadas o el tema de los muñecos que suelen moverse solos, que suelen mirar y que han inspirado a tantas películas, a tantos relatos también de terror. Cuando era pequeño me acuerdo que había visto en esa serie de terror infantil que se llamaba Escalofríos o Le temes a la oscuridad, no me acuerdo bien, un caso de un ventrílocuo que cobraba vida. Me acuerdo que a pesar de que esa serie era de un terror bastante infantil, se disfrutaban viéndola y tenían historias interesantes que hasta el día de hoy, si uno las ve, que están en YouTube, esa serie, tiene historias buenas que se pueden disfrutar. También con lo que sucedió parecido con Cuentos de la Cripta, que también su historia eran bastante buenas, bastante interesantes. Encuentro que ese formato de terror como adolescente es uno que quedaba súper bueno y que de repente no se ha vuelto a replicar de aquella forma. Ese clásico terror estadounidense que se veía
en los 90. Encuentro que era una buena fórmula de terror, si bien no te daba miedo, pero sí te provocaba sumergirte en ese escenario de misterio. Propongámoslo como misterio. Entonces, eso, me gustaría adelantar también para dejar los invitados al próximo capítulo, que desde ya lo estamos preparando. Eh, Vamos a estar hablando en el siguiente capítulo sobre algunos pasajes de la historia del enigmático Conde de Saint Germain. ¿Te gusta la historia del Conde de Saint Germain? ¿Conoces algún paraje que te gustaría que tratarlo en el siguiente capítulo? Sí, conozco parte de la historia, pero creo que es mejor dejar todo para el siguiente episodio. Así generamos una mayor expectación sobre el tema. Exactamente, queríamos mencionar solo para dejarlos invitados a este siguiente capítulo y para que supieran de lo que íbamos a estar hablando, para que también se prepararan de cierta forma y tuvieran listas sus preguntas. Recordando que al llegar a los 100 suscriptores tenemos la idea de hacer un directo en nuestro canal y comenzamos a despedirnos. Agradecemos la sintonía de esta quinta emisión de la Orden de Valaquia. Les recordamos nuestros medios de contacto, que serían Nuestro WhatsApp, pueden dejar su comentario en la cajita también de comentarios. Y también nuestro correo y nuestro Instagram. Pueden enviarnos su historia, algún audio, alguna foto que tuvieran, la cual podríamos subir eventualmente. Todo contenido siempre será bien recibido, tratado con respeto. Así que los dejamos cordialmente invitados para el siguiente episodio y para que nos sigan escuchando. Y nosotros somos la Orden de Valaquia. Hasta pronto.